salir de aquí con una idea más clara, con una idea más luminosa de eso que es la felicidad. No un destino, no un lugar al que ir, sino una forma de vivir, un camino que recorrer, una forma de ser y de estar en el mundo. Pero dado que el ser humano es un ser que tiene tantos planos que no se pueden separar, pero sí distinguir, es importante recordar el peso del lenguaje. Ya lo dijo el gran filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Eso quiere decir que tenemos que diferenciar, porque cuando tú diferencias y tú distingues, tú ves con más claridad. Y no podemos hablar y confundir dos términos que son diferentes en su naturaleza. Una cosa es el bienestar subjetivo, o sea, aquello que colma los sentidos. Yo veo algo bonito y colma mi vista, me tomo una comida rica y colma mi gusto. Pero la felicidad no es lo que colma los sentidos, es lo que colma el corazón. ¿Están conectados? Seguro que sí. También son diferentes. Y por eso nosotros vamos a abordar aquí no el concepto de bienestar subjetivo, sino un concepto mucho más desafiante: el de la felicidad. ¿Qué es? ¿Qué podría ser para cada uno de nosotros? ¿Cómo se experimenta? ¿Cómo puede uno ponerse en una situación adecuada para que ese misterio, en caso de que lo fuera, se desvelara? Y va a venir en nuestra ayuda un filósofo, curiosamente un filósofo que mi querido y admirado Juan Luis Arzuaga ha mencionado hoy. Un filósofo del siglo XVIII, el último ilustrado. Immanuel Kant. La obra por la que es especialmente conocido es Crítica de la razón pura. Y Kant hace 3 preguntas de excepcional hondura. Es cierto que no las contesta plenamente, contesta desde su punto de vista, pero solo las 3 preguntas tienen tanto peso, tienen tanta fuerza, tanto calado, son una invitación tan hermosa para que nosotros, cada uno de nosotros, reflexionemos y busquemos una solución. Primera pregunta: ¿qué es lo que puedo conocer? ¿Puedo conocer yo solo las realidades materiales? Aquellas que captan mis sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto. ¿O soy capaz también de captar realidades suprasensibles? Aquello que no es de carácter material, sino espiritual. Eso es lo que significa la palabra espiritual, aquello que no es material. Por supuesto, no utilizando los sentidos, sino utilizando la razón ampliada, la capacidad del intelecto, para descubrir la verdad oculta en las cosas. Fijaros que alcance pregunta: ¿qué es lo que yo puedo conocer? La segunda pregunta de Immanuel Kant es: ¿qué es lo que he de hacer? De aquí nace toda la ética. ¿Hay formas de hacer que nos generen una mayor experiencia de felicidad? ¿Hay formas de actuar que nos alejen de esa experiencia del ser feliz? Y la tercera pregunta es: ¿qué puedo esperar? ¿Es la muerte el final? ¿Es un velo a otra dimensión? De aquí nace la religión, cuya raíz es religare, unir lo que en un momento se separó. Pero fijaros, siendo potentes estas 3 preguntas, la clave es la cuarta. La cuarta no la encontramos en la Crítica de la razón pura, tampoco en la Crítica de la razón práctica, su tratado de ética con su imperativo categórico. Lo encontramos en un tratado de lógica y tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuál es el ser que se hace esa pregunta? Porque no tenemos la sensación de que los animales, con toda la dignidad y toda la hermosura que tienen, se hagan esa pregunta. ¿Qué ser se hace esa pregunta? De aquí nace toda una antropología, una visión de la persona. Los seres humanos, los que estamos aquí, los que no están aquí y están con nosotros. ¿Qué somos nosotros? Porque si nos damos cuenta,
El ser humano que desea conocer, ya no lo reflejaba Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, el ser humano que desea conocer ha llegado a conocer lo más diminuto, las partículas más elementales, no ya los átomos, los electrones, los protones, los neutrones, sino hasta los quarks, los neutrinos. Ha llegado a conocer lo más grande, las galaxias, la expansión del universo. Sin embargo, pasa frente a él y no se asombra de la maravilla que es. Y el ser humano es como si se autoocultara, como si se escondiera de sí mismo, como si jugara al escondite y nos interpelara: descubre quién soy. Porque veréis, si solo hablamos de la felicidad cuando estamos calentitos, cuando comemos bien, cuando tenemos trabajo, cuando ganamos una cierta cantidad de dinero, cuando tenemos un cierto prestigio, no estamos hablando de felicidad. Hay que entender la felicidad cuando el bienestar subjetivo desaparece. Por supuesto que también la felicidad tiene una conexión con el bienestar subjetivo. No es un dilema, no es lo uno o lo otro, sino un contraste, lo uno y lo otro. Hay que entender la felicidad cuando aparecen los tres grandes oponentes del ser humano. El mal, tanto el mal físico como privación de un bien necesario. La ceguera es un mal físico porque es la privación de la visión, como el mal moral, la injusticia, la violencia, el daño de esas personas que son tus hermanos, en presencia de la muerte y en presencia del sufrimiento. Por eso, la pregunta sobre la felicidad es la pregunta sobre el sentido de la vida. No la de dar un sentido a la vida, sino de preguntarse si la vida ya tiene un sentido. Y si nosotros podemos mirar al mal, podemos mirar a la muerte y podemos mirar al sufrimiento sin salir corriendo, y si hay en el mal, y si hay en la muerte, y si hay en el sufrimiento, más que amar en la vida que temer. Y si merece la pena vivir a pesar de que la vida, muchas veces, para muchas personas, es un verdadero drama existencial. Y por eso os voy a contar una pequeña historia, porque esta sencilla historia ilustra muchísimo sobre la grandeza que el ser humano puede aflorar en presencia de estos tres grandes oponentes. Porque veréis, solo hay un antídoto para el miedo, y es el amor. El amor a un proyecto, el amor a una idea, el amor a un recuerdo. Qué maravillosas las palabras de Gabriel Marcel. Decir a alguien que le amas es decirle: tú, para mí, jamás morirás. Ese es el antídoto del miedo. Y os voy a contar una historia para que veamos que la felicidad está tan cerca y a la vez tan lejos. Había dos enfermos que habían sido ingresados en la misma habitación. Uno de ellos estaba en la cama junto a la puerta y el otro en la cama junto a la ventana. El hombre que estaba junto a la puerta no se podía mover. Su condición médica impedía que los profesionales sanitarios le levantaran. El enfermo que estaba junto a la ventana era levantado 2 veces al día y se sentaba en una silla junto a la ventana. Un día, el enfermo que no se podía mover, el que estaba junto a la puerta, le dijo a su compañero de habitación: se me hace tan duro estar aquí, encerrado en estas 4 paredes, ya no puedo más. Tú que tienes la fortuna de estar junto a la ventana, dime qué ves. Y el otro le dijo: claro que sí,
Mira, desde aquí se ve un parque precioso. Está lleno de árboles. Hay un montón de pájaros. Son pájaros negros, yo creo que son mirlos. Veo un montón de niños jugando, claro, al balón. Y hay un estanque y veo unos barquitos. Gente por ahí jugando. Parejas de novios. En todos los parques los hay. Ese relato hacía que el enfermo que estaba junto a la puerta tuviera esos instantes de paz, de serenidad, de esperanza y de ilusión. Pero un día, el enfermo que estaba junto a la ventana murió. Y con gran tristeza su compañero de habitación vio cómo se lo llevaban. Poco tiempo después ingresaron a otro enfermo. Ese enfermo se asomó a la ventana y el hombre que estaba junto a la puerta le dijo: amigo, apenas te conozco, pero ¿sabes qué? Antes que tú había otra persona, ya no está. Y todos los días me contaba lo que veía por la ventana. Y no sabes lo que eso me ayudaba. Si tú también me pudieras decir qué es lo que ves, dime qué ves. El otro enfermo miró y le contestó sorprendido: no lo entiendo. Desde aquí solo se ve un muro. Quiero que seamos conscientes de lo que un ser humano sufriendo en un momento de enorme dificultad hizo por otro ser humano. Algo que parece pequeño e intrascendente, una minucia. Ni siquiera el otro enfermo fue capaz de entender su valor, pero no obstante tuvo un impacto tremendo en la vida de ese otro ser humano. ¿Qué enseñanza más profunda? A lo mejor el sentido de la vida tiene que ver con esto, con plantar estas semillas de esperanza, estas semillas de ilusión, de confianza o de consuelo. Yo sé, todos sabemos, que nuestra naturaleza biológica precisa de una emoción que es el miedo. Sin esta emoción que es el miedo no hubiéramos podido sobrevivir. Nos hace ser cautelosos, estar más alerta, pero tiene que estar en la dosis adecuada. Más allá ya no es miedo, es pánico. Y hay otra emoción que no está anclada solo a nuestra biología. Por supuesto que necesita de nuestra biología, por supuesto que necesita de nuestras neuronas, por supuesto que necesita de nuestros neurotransmisores. Pero está a otro nivel. Es el amor. El amor sencillamente como agradecimiento. Lo decías antes, Alejandra, agradecimiento por las cosas de cada día. Agradecimiento porque a lo mejor no vemos, pero seguimos teniendo imaginación. No pueden residir en el mismo corazón el miedo y el agradecimiento, el miedo y la gratitud, porque son incompatibles. Si por la mañana nos fijáramos en todas esas cosas que hay en nuestra vida y que podríamos agradecer en lugar de todo aquello que no nos gusta, experimentaríamos ausencia de miedo ante la vida. La capacidad de perdonar, ¿fácil? Claro que no. Pero un corazón resentido es un corazón lleno de ira. Y hoy sí podemos decir desde el punto de vista médico que hay una relación directa y demostrada entre los estados emocionales y la salud. Son demasiados estudios para ignorarlos. Por supuesto que hay múltiples factores. Por supuesto que la persona más positiva del mundo, la persona con más coraje, más ilusión y más apoyo, puede sucumbir ante una enfermedad agresiva. Por supuesto que una persona no hay que forzarla a ser como ella no elige ser. Ahora, sí es importante conocer lo que la ciencia nos dice en esto. Lo que la ciencia nos muestra de la relación
entre los estados emocionales asociados a la alegría y al gozo y la salud. Por ejemplo, sabemos que cuando estamos atrapados por la ira o el miedo, se elevan en el cerebro los niveles de dos neurotransmisores, el glutamato y el cortisol. Al subir ambos, empiezan a morir neuronas. Neuronas sobre todo situadas en los hipocampos. Los hipocampos son estructuras que controlan el centro del miedo en la amígdala a través de un tracto llamado tracto amígdalo-hipocampal. Son centros capaces de reestructurar toda la memoria. Por eso el ser humano se puede reinventar constantemente. Sin embargo, cuando en nuestro interior existe alegría y existe gozo, no solo no se elevan los niveles de glutamato y cortisol, sino que se eleva un neurotransmisor radicalmente distinto, la dopamina. La dopamina, que está en el haz mesolímbico, uno de los circuitos más importantes de recompensa del cerebro, hace que sintamos gratitud, que sintamos plenitud, que sintamos alegría. Y además es una hormona clave en la confianza. Por eso el amor te ayuda a ser valiente. Vosotros y vosotras haríais por amor lo que no haríais nunca por dinero. Dentro de cada uno de vosotros y de cada vosotras hay un héroe, una heroína dormidos. Lo que pasa es que para que despierte hace falta el estímulo adecuado. Y ese estímulo solo es el amor. El amor a un sueño, a un ideal, a una persona. Además sabemos que esas personas que dedican parte del tiempo a reflexionar sobre el amor, a reflexionar sobre la compasión, y mañana tendremos la increíble fortuna de tener a Mathieu Ricard, una de los seres humanos que más ha contribuido a que estos estudios existan. Se ha visto que se activa especialmente la zona prefrontal izquierda, justo detrás de la frente y encima de la órbita izquierda. Esta zona de las emociones positivas activa el sistema parasimpático, cuyos efectos en la salud ya veremos después. Aquí tenemos, por ejemplo, una resonancia magnética, funcional magnética, y observaréis cómo, mientras meditas una meditación sobre la compasión, conectar con el sufrimiento de otro ser humano, lo que hacía el enfermo que estaba junto a la ventana, aumenta el riego prefrontal izquierdo. Evidencia clarísima, no solo de que el cerebro está metabolizando de una manera distinta, sino de que se está reinventando, se está transformando. Los estudios con electroencefalografía han demostrado que cuando una persona está embargada por la alegría, por el gozo, por la compasión, ese ritmo trepidante llamado el alto beta, es el ritmo del Homo faber, el ser humano que solo hace, que no para de hacer, en las prisas, ese ritmo se enlentece. E incluso con ojos abiertos, empiezas a entrar en un ritmo alfa que es sumamente beneficioso para la salud y además muy vista su conexión con la creatividad. Hay dos sistemas que trabajan por debajo de la consciencia. En su conjunto se denominan sistema nervioso vegetativo o autonómico y tiene dos brazos, dos ramas. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Nunca actúan de manera aislada, siempre actúan intentando equilibrarse. Cuando el sistema que predomina es el sistema nervioso simpático, es cuando nosotros nos vemos en situaciones donde tenemos que sacar un montón de energía porque hay un peligro o porque hay un desafío importante. Cuando se activa fundamentalmente el sistema nervioso parasimpático, es momento de recuperación. El ideal sería que activáramos solo el sistema nervioso simpático cuando tenemos que estar en alerta o en alarma, porque gasta mucha energía y deteriora mucho la salud tenerlo de forma sostenida activado. Sin embargo, sabemos que cuando somos presas de la ira, del resentimiento, de ese nihilismo, de esa falta de sentido en la vida, de este pensar que solo somos, no sé, materia, cuando eso genera desesperanza, que no tiene por qué hacerlo, afecta al sistema cardiovascular. Las situaciones de desesperanza, de ira y de miedo sostenidos en el tiempo producen un aumento del trabajo cardíaco
pueden producir cambios en el ritmo cardíaco, hipertensión arterial, aumento del colesterol y de los triglicéridos. Ver cómo sí que afectan las emociones al aparato circulatorio. También sabemos que la alegría, la compasión, la serenidad y el equilibrio protegen el sistema cardiovascular. Probablemente, entre otras razones, porque las dos aurículas del corazón segregan un péptido, una sustancia llamada péptido natriurético auricular, que regula el tono cardíaco, nos protege frente a la hipertensión, reduce la grasa y además tiene un efecto cerebral muy asociado con estados de paz y de serenidad. Pero si eso fuera poco, hoy sabemos, porque se han encontrado las conexiones microscópicas, que ese sistema nervioso simpático y parasimpático llega hasta los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son centrales donde se producen linfocitos que actúan frente a bacterias, virus y tumores. La hiperactividad del sistema nervioso simpático asociado, repito, a estados de ira, de resentimiento, de miedo, dificulta la generación de nuevos linfocitos por el sistema linfático, mientras que la activación del sistema parasimpático favorece la producción de linfocitos. Además, actúa sobre el bazo. El bazo es un centro linfoide importantísimo. No es solo el lugar donde se destruyen los glóbulos rojos viejos, es un lugar básico para luchar contra bacterias, virus y tumores. También llega el sistema nervioso vegetativo ahí. Qué importante es que esa central de máxima importancia produzca células de defensa. Y también hay conexiones a la médula ósea, donde no solo se producen glóbulos rojos y glóbulos blancos, los leucocitos, los polimorfonucleares, sino también las plaquetas. Claro que la faceta emocional y la faceta biológica de un ser humano están conectadas, porque son planos que se pueden distinguir, pero no se pueden separar, somos una unidad. Esta es una fotografía preciosa de una médula ósea, donde veis los elementos formes, de los que luego saldrán nuestros glóbulos rojos, nuestros glóbulos blancos y nuestras plaquetas. En el mismo corazón, repito, qué bien lo dijo Eduard esta tarde al comienzo, el miedo cuando anida en nosotros, en el mismo corazón no puede anidar el miedo y la gratitud. Si nos entrenáramos en el agradecimiento, si nos entrenáramos en la compasión, en la generosidad, en el apoyo, en el consuelo, viviríamos una vida con un nivel de miedo radicalmente distinto. Y estaríamos en condiciones mucho mejores para que se desvelara ese misterio, que probablemente es la felicidad. Por eso, al final, Jean-Paul Sartre, existencialista francés, premio Nobel, ya hemos escuchado un comentario dentro de muchos comentarios que él hizo y que no le merecieron gran afecto, no porque potenciara la individualidad, sino el individualismo. Con ese, el infierno son los demás. Pues a ver si a lo mejor en la vida no hay amigos ni enemigos, sino simplemente maestros. El gran Confucio, 25 siglos atrás, en China, decía: si ves a un hombre bueno, imítale. Si ves a un hombre malo, examínate a ti mismo. Por eso, y con esto termino, para mí, el sentido de la vida, la base de la felicidad, es plantar semillas de esperanza, de ilusión, de confianza, de entusiasmo, de inspiración, aunque a lo mejor yo no las vea florecer. Y aceptando que en esas semillas existirá la imperfección de eso que tengo de barro, pero también existirá la perfección y la belleza de eso que tengo de Dios. Gracias.
Hay que ser muy cauto cuando se habla de liderazgo. Y aunque hemos visto muchos ejemplos magníficos de lo que es liderar, yo voy a intentar llevar el liderazgo al tipo de persona que ha de aflorar en el ejercicio del liderazgo. Y vamos a partir del concepto de líder, porque la raíz de la palabra líder, lead, viene del lenguaje indoeuropeo, un lenguaje antiguo. ¿Y sabéis lo que significa lead, líder? Aquella persona que se atreve a cruzar el umbral. ¿Cuál es la diferencia entre una puerta y un umbral? A ver, alguien que me diga, pues mira, hoy tengo un día súper brillante y te lo voy a decir. ¿Cuál es la diferencia entre una puerta y un umbral? La puerta es física, muy bien. El umbral puede ser una puerta no tan física, muy bien. ¿Cuáles más diferencias? ¿Más diferencias que hay? ¿Qué se os ocurre? El umbral es algo efectivamente que en el traspaso tiene una cualidad especial. ¿Cuál es la cualidad especial de un umbral que no tiene una puerta? No retorno. Es interesante, no retorno. Porque si yo cruzo esa puerta, yo espero que luego me dejen entrar. Si no me dejan entrar, tengo un problema. ¿Vale? Pero el umbral es de no retorno, es verdad. ¿Y qué más tiene un umbral? Efectivamente, el umbral tiene un componente muy grande de incertidumbre y el elemento esencial que tiene un umbral es que te lleva a otro mundo. Tú sabes algo que no sabes, pero si realmente te interesara de verdad, podrías aprenderlo, ¿a que sí? Claro. Sabe que no puede, puede aprender a poder. Aquí no está la fuerza del ser humano, queridos. Si hay algo hermoso en el umbral, es que lo que hace aflorar, es aflorar lo que está oculto. Hace revelar lo que está velado. Porque hay dos espacios más en la mente humana. Por debajo de la consciencia, y el umbral los abre. ¿Cuáles son? El primero de ellos es que no sabes que hay un guión que sigues en tu vida y que hace que veas las cosas como las ves y que las sientas como las sientes. Todos nosotros nos describimos a nosotros mismos de una forma. Y yo si miro a Mario y digo, Mario es un chico tímido, Mario es un chico que no le gustan las chicas, era mi historia real, ¿eh? No pensé que me estoy inventando. Mario es un tío más bien feíto, Mario cortito, y no sé qué tal cual, ya podéis imaginar, pero claro, el tema no es que tú tengas una historia, el tema es que la historia te tiene a ti. ¿Entendéis la diferencia? Tú vives ese guión. Hasta que llegó un momento en que yo empecé a cruzar el umbral y empecé a cambiar la historia y a reescribir mi historia. Y cuando yo digo que era una persona tremendamente tímida, la gente dice, te lo inventas. No es verdad. Lo de feito no lo he resuelto, pero no importa. Voy en el camino, no he perdido la esperanza. Bien, entonces, ¿entendéis? Es tu historia. Entonces tu historia va cambiando porque el umbral la va cambiando. ¿Por qué la cambia? Porque te das cuenta de que empiezan a manifestarse cosas de ti que antes no se había manifestado. Y dices, oye, yo tengo cosas que no sabía que tenía, soy capaz de hacer cosas que no sabía que podía hacer. Y luego porque sabemos que tenemos recursos internos como la intuición potentísima, que la inteligencia y la creatividad se expanden, que la capacidad de aprendizaje se puede acelerar, y todo eso el umbral lo va haciendo. ¿Por qué? Porque estás transformándote como persona. Eres el mismo ser, pero no la misma forma de ser y de estar en el mundo. ¿Entendéis esto? Es como un gusano que se convierte en mariposa. Una mariposa y un gusano comparten el mismo ser, pero no la misma forma de ser y de estar en el mundo. ¿Entendéis? Para la mariposa, para el gusano es imposible volar, pero la posibilidad de volar está dentro de él. Solo cuando se encierra en su capullo y se deja digerir por las enzimas, que es la noche oscura, que es el umbral, sale un ser nuevo. Es la transformación que hace el umbral. Hay que llevar la mente al límite. Esto es lo que hace el umbral. Y si no la llevas al límite, que no estamos hablando de ninguna insensatez, ninguna cosa rara, pero que la lleves al límite de
de exigencia en este sentido no sucede, porque el cerebro es muy comodón y si le damos una salida fácil, no buscará una solución. ¿Entendéis la diferencia? ¿A qué me entendéis? Decidme algo. Sí, bien, vale. Entonces, ahora esto desde el punto de vista cerebral, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se comprende? ¿Cómo se explica? Lo que veis aquí en el centro del cerebro se llama el sistema límbico o cerebro emocional. El cerebro emocional es ese punto en el cual llegas a sentir la insatisfacción inspiradora y dices, mi vida puede tener otro alcance. No he nacido para volar como un gorrión, sino como un águila, como una gaviota. Eso es lo que me llama. Y si no te llamara, no sentirías ese vacío. Por eso necesitas un qué. ¿Qué quiero? La visión. La visión. ¿Qué quiero? Quiero navegar. Quiero salir del desierto y estar en el mar. ¿Por qué lo quiero? Porque es un anhelo en mi vida. Porque puedo intuir, porque puedo visualizar cómo mi vida podría cambiar si yo traspasara ese umbral. Pero esto es importantísimo que os lo comente. Vamos a ver. El agua a 99 grados centígrados no mueve nada, pero a 100 grados centígrados lo mueve todo. Si queremos que se activen las partes del cerebro que ahora os explicaré, esa visión, esa inspiración, ese anhelo, tiene que ser de 100 grados, porque si no, no se activan con la misma intensidad facultades mentales tremendamente dependientes del estado emocional de la persona. Por eso el nivel de compromiso es tan importante. Facultades que están localizadas sobre todo en el área prefrontal del cerebro y que es la que nos enseña el camino. Es la clave para encontrar avenidas, vericuetos, espacios, opciones alternativas que nos lleven hacia donde queremos. Esa parte del cerebro que está girando en color rojo es desde donde se toman las decisiones. Cuando tú tienes un estado de ánimo elevado, tienes ilusión, tienes entusiasmo, a pesar del dolor, a pesar de que en ese momento estás las olas, las barcas, no sé qué tal cual, esa zona empieza a buscar la solución, activando sobre todo dos ventanas, la de la inteligencia y la de la creatividad. Pero si le damos una salida fácil, esta zona nos dará los productos habituales que no son los recursos que necesitamos. Y finalmente se activa también en el tronco del cerebro, en la estructura que está más abajo, que se llama también el tallo cerebral, una formación llamada el sistema reticular. ¿Qué es el sistema reticular? El sistema reticular, damas que estáis aquí, ¿quiénes sabéis si están embarazadas? ¿Alguna vez? Yo siempre levantaré la mano, nadie estará sola. Bien, bien, bien. Te dicen que estás embarazada y empiezas a ver embarazadas por la calle. Sorprendente. Una cosa. Te quieres comprar un coche nuevo, una moto nueva, te lo compras y dices, desde que me lo he comprado se ha puesto de moda. No, no se ha puesto de moda. Pero es que no lo veías. ¿Por qué no lo veías? Porque no te fijabas. ¿Por qué no te fijabas? Porque tu sistema reticular no estaba enfocado. Es decir, nosotros lo que estamos viendo es que estos elementos que nos has estado comentando tú, María Eugenia, tienen además un reflejo enorme a nivel del tejido cerebral. Es más, el propio Cajal lo dijo, ganó el premio Nobel en 1906, premio Nobel de Medicina. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Un hombre de una intuición extraordinaria sabía que cuando tú te atreves a cruzar el umbral, porque tienes esa ilusión, porque estás dispuesto a aguantar la tormenta, guiarte por tus valores, él intuía, en aquella época no se podía demostrar, él intuía que había cambios profundos en el cerebro. Hoy la neuroplasticidad los ha demostrado. Entonces el sistema reticular lo que te permite es encontrar el dónde está la oportunidad. Si vas a dudar de algo, queridos y queridas, duda de tus límites. Esto no es un canto a nuestra arrogancia y salimos de aquí. ¿Tú quién eres? Yo, ilimitado. No es eso. No. La humildad no está reñida con el justo reconocimiento. Si vas a dudar de algo, duda de tus límites.
Cuánta energía positiva nos transmite Marta con su cocina y su manera de ser tan llena de vitalidad. Pero ¿por qué hay tantas veces en que deseamos vivir con más salud, más felicidad y sin embargo sentirnos que nos parece imposible? Porque algo en nuestro interior nos frena y nos impide conseguirlo. Pues nos lo van a explicar dos médicos del cuerpo y la mente, la doctora Carmen Alegría y el profesor Mario Alonso Puig, autor del Camino del Despertar, que para tener salud y felicidad de poco sirve cuidar el cuerpo sin cuidar la mente y mucho menos si el problema está en la mente, ¿no, Mario? Bueno, cuando hablamos de salud integral, tenemos que conectar dimensiones que normalmente separamos, el cuerpo, la mente y la dimensión espiritual de la persona. Los temas mentales, muchísimos problemas mentales se resuelven con meditación. ¿Por qué? La meditación no es algo esotérico. La meditación es aprender a estar en el aquí y en el ahora. Y se sabe por qué. Hay una red que se llama la red neuronal por defecto, que es la que nos domina, nos lleva al pasado para lamentarnos o al futuro para angustiarnos. Mientras que en la meditación, en el estar en el aquí y en el ahora, y se puede estar perfectamente en el aquí y en el ahora haciendo un platillo de cocina o haciendo ejercicio físico, oyendo música, en ese momento se activa una red distinta a la red ejecutiva central que, por ejemplo, mejora el funcionamiento del sistema inmune. Y desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del propósito, todos sabemos perfectamente que un paseo por la naturaleza, un ejercicio de gratitud, un gesto de sencilla amabilidad y ternura hacia otra persona, sabemos perfectamente que se ha demostrado, incluso por la profesora Blackburn, que ganó el Premio Nobel de Medicina en el 2009, que tiene un impacto incluso a nivel de los cromosomas. Estamos hablando de que el ser humano es como un tapiz con 3 hilos de colores, el cuerpo, la mente y el alma. Los 3 son los que configuran el tapiz, lo que es el ser humano. Se trataría, por tanto, de integrar un cerebro con el otro, de conectarlos de algún modo, ¿no? Sí, por eso esa conexión tiene una dimensión física. La dimensión física es empezar a abandonar esa tendencia que tenemos todos a juzgar, a etiquetar a la primera, o sea, ya incluso prejuzgamos antes de conocer y hemos juzgado, a ser más humildes, a explorar, a buscar eso. Abre la función del hemisferio derecho, todo lo que tenga que ver con el arte, el trabajar facetas artísticas, el buscar el contacto con la naturaleza, que es una obra maestra, la pintura, la escultura, la danza, la poesía, todo eso es alimento para el hemisferio derecho. Desde el punto de vista de la mente, tenemos que aprender a aquietar la mente. El ruido mental se ha visto con técnicas de neuroimagen muy sofisticadas el daño que hace en el cuerpo. Es que no estamos nunca aquí, y si no estamos presentes, ¿dónde estamos? Ausentes. Y la faceta espiritual es muy sencilla de trabajar. Lo que pasa es que, como decía Mario Benedetti, la felicidad es algo muy sencillo, lo difícil es ser sencillo. Entonces, ¿en qué consiste? En salir de nuestro egocentrismo, en que no solo me importe lo que yo siento y necesito, que también las demás personas tienen sentimientos y necesidades y que no tienen por qué ser las mías. Son cosas sencillas, pero que no nos equivoquemos. Estas cosas sencillas tienen un impacto brutal en la salud física, mental y espiritual de una persona. ¿Y el estrés es tan enemigo de nuestro cerebro como nos influye? Bueno, tenemos que distinguir 2 tipos de estrés, el estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo nos ha permitido sobrevivir a lo largo de 2,5 millones de años y por eso no tenemos que verlo en absoluto como un enemigo, es un gran amigo. El problema es el estrés crónico. El estrés crónico no existe en los animales, solo existe en el ser humano y es debido a la mente. La mente no nos permite recuperarnos, no nos permite relajarnos y esa forma de estrés sostenida en el tiempo, eso es lo que causa muchísimos problemas y está detrás de la mayor parte de las enfermedades que hoy en día experimentamos en nuestra sociedad. No hay enfermedad que previamente no haya tenido estrés acumulado, no haya tenido miedo, no haya tenido sensación de no tener fecha de caducidad lo que está ocurriendo, pero la buena noticia es que para eso, para curar eso, no hace falta ir a fármacos que tienen efectos secundarios. Algo tan sencillo como parar, respirar, tomar contacto. Un caso real donde tuvimos que respirar las dos, la paciente y yo. ¿Yo por qué respiré? Pues porque eran las 4 menos 10 de la mañana y llegó una paciente, Juana, en edad media de la vida, acompañada de su hijo, con una taquicardia paroxística supraventricular que, traducido al castellano, es que el corazón se puso como loco. Si el corazón tiene que ir a 80, a esas alturas de la noche llegó con sensación de muerte inminente porque iba a más de 300. Eso tiene un tratamiento específico que literalmente hay que parar el corazón para darle tiempo a que empiece a tomar el mando otra vez
el nodo del corazón sinusal. Bien, pues como hay que parar el corazón, hay que preparar el carro de paradas. Mientras preparábamos todo eso, que son 2 minutos, se me ocurrió decirle, Juana, ¿por qué no pruebas respirar tranquila y rítmicamente y conectar con la energía amorosa del corazón? Y me miró así, pero no daba tiempo para explicar qué era la energía. Como estaba allí su hijo, le dije, respire pensando en el amor que siente por su hijo. La enfermera había salido a buscar la adenosina, que es lo que metemos en vena rápidamente. Y cuando llegó dijo, tengo que hacer una foto al monitor porque no me lo creo. De repente Juana dijo, ¡ay, he sentido un clic! Ya no necesito nada, sé que estoy bien. Y efectivamente, el corazón se dibujaba con un ritmo sinusal que es el sano, sin necesidad de nada más. Imagínate si algo tan aparentemente sencillo como respirar puede salvarnos la vida. Es lo que tú decías, Mario, lo sencillo es muy complicado, precisamente porque tenemos que llegar a esa sencillez. Y para liberar tensiones y transformar la energía negativa en emociones positivas, Mario, ofreces en tu libro varias recetas simples y efectivas, como por ejemplo, sonreír más. La razón por la que la sonrisa es tan efectiva es porque hay 2 áreas en el cerebro, el cíngulo anterior en la ínsula de Ryle, que están leyendo lo que tú expresas en la cara. Si tú expresas alegría, aunque no la sientas, empiezan a producir por una serie de mecanismos la liberación de hormonas que te hacen sentir más calma, más tranquilidad, más confianza. Si tú tienes una cara de amargura, una cara de miedo, están leyendo esa cara y verdaderamente empiezan a producir liberación de otras sustancias que hacen que sientas unas emociones que no son nada favorables. Hay distintas metodologías, las sonrisas de las que más se ha probado con impresionantes resultados. Para soltar tensión y recargar las pilas, otro de los ejercicios que planteas es el de los puños cerrados. Este ejercicio lo descubrió Jacobson hace muchos años en Estados Unidos y se dio cuenta que cuando nos damos el permiso de expresar la tensión que tenemos, en lugar de intentar bloquearla, anularla, la expresamos de una manera que no hace daño a nadie. Yo cierro el puño, no le golpeo a nadie con el puño, simplemente cierro el puño y luego elijo soltar. En el momento en el que yo tomo esa elección, no solo se produce una liberación de esa tensión física que estoy generando, sino lo más importante, se produce una disminución de la tensión emocional. Otro ejercicio que recomiendas es amar a los demás, ese que especialmente te gusta a ti, Carmen, que practicas la medicina del amor. Sí, la receto, pero es que yo antes lo decía de forma intuitiva, que el amor es la mejor medicina, pero desde que he sido paciente, lo afirmo, lo confirmo, lo reafirmo, lo firmo en blanco si hace falta. El amor cura, pero cura porque transforma químicamente el cuerpo, estructuralmente. Eso está demostrado porque ahora no hay que hacer una autopsia para asomarnos dentro del cerebro. Y lo más bonito del todo que es que cura al que lo recibe, pero cura y transforma también al que lo da. Así que además, sin amor, el resto de terapias sirven para muy poco. Así que amor a grandes dosis que no tiene efectos secundarios. Sin duda. Y finalmente, dar las gracias, agradecer lo que tienes, por muy mal que te vayan las cosas, ¿no, Mario? La gratitud desde el punto de vista mental produce un giro del foco. En lugar de ver lo que nos falta, de enfocarnos en la queja, nos enfocamos en aquello que funciona en la vida, las cosas por las que realmente podemos celebrar nuestra existencia. Es que además desde el punto de vista fisiológico se ha demostrado que la gratitud mejora el control de la glucemia, del azúcar, reduce la resistencia a la insulina, uno de los grandes problemas hoy, mejora la función cardiovascular, mejora el funcionamiento del sistema inmune. 3 gestos de gratitud antes de acostarse, 3 gestos de gratitud al despertarse pueden tener un impacto enorme en nuestra vida. Que ya lo dice el refranero de bien nacidos es ser agradecidos. Gracias, Carmen y Mario, por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti.